¿En quién? ¿En mi esposo? No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Alguien le gustaría escuchar unas palabras de declaración de fe? ¿Les gustaría? Mire que el salmista es experto en declaraciones de fe. Dijo el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos. ¿A dónde? A los montes. Y él mismo se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos, ¿y qué? Y la tierra, hermanos. Y lo primero que debemos de entender nosotros para poder alcanzar un milagro, un favor de Dios, es que Dios es todopoderoso. De pronto usted ahora que salga, que termine el servicio y se vaya para la casa, mira hacia el occidente y vea esa cordillera, imagínese el mar. Uno ve esa cordillera, las Tres Cruces, esa cantidad de montañas y uno a veces se queda sorprendido. Pues hay alguien más poderoso que esas montañas, que fue el que hizo esas montañas. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Son palabras, hermanos, que nos levantan el ánimo o no? Son palabras para confesar, para declarar, para decretar. Amén. Cuando usted esté en una situación así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aprópiese de esa palabra. Amén. Dice la palabra, porque apartado de mí nada, apartado de Dios nada podemos hacer, hermanos. Nada. Y si la palabra dice nada, es porque ¿qué? Porque nada podemos hacer. Otro versículo, otra pildorita espiritual, si usted quiere apuntarla, está en toda su libertad de hacerlo. Dice la palabra, clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. ¿Qué es clamar? Solamente cantar y orar. Hermano, clamar es, hermano, quebrantarse, humillarse, gemir, gritar. No es lo mismo yo llamar a gritar, a que me escuchen. Es ir más allá. Clama a mí y yo te enseñaré, te responderé. Amén. Si estás pasando una situación de pronto como la que estaba pasando el salmista, el Señor en esta mañana te está diciendo que tienes que aprender, o debemos de aprender, a declarar palabra de fe. Amén. Usted sabe lo que ocurre cuando usted está allí picando la cebollita, o los que trabajan, están en su oficina, en su trabajo, arreglando un carro, y estoy declarando palabra de victoria, de bendición. ¿Ustedes saben lo que pasa en los aires? Usted se ha sentado a pensar, a imaginarse qué pasa, hermanos. El declarar palabra de bendición para mi vida, activar el reino de Dios en mi vida, activarlo, hacerlo real, apropiarme de esa palabra. Hermanos, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata. Otra pildorita dice, lo decía ahorita el pastor Camilo, cantando, ministrando, el Señor es mi pastor y nada ¿qué? Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué va a pasar? Me hará descansar, hermanos. ¿Estás pasando esa situación? Declara esa palabra.
El único que te puede dar y garantizar un descanso 100% es nuestro Señor, nuestro buen pastor. ¿Usted lo cree o no lo cree? Esa situación, dile al Señor: Señor, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Estás pensando qué va a pasar en esta semana porque no has podido de pronto cancelar ese recibo de servicios, o ya están las matrículas y no ha llegado el dinero. Dile al Señor: Señor, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Durante esta semana que pasó recibiste una llamada, una mala noticia de un pariente que está en el exterior. No te pueden hacer el giro, la mesada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Te quedaste sin empleo. No tuvieron la delicadeza de decirte un mes antes, 15 días antes, sino que te dijeron ayer: hasta hoy trabajas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, porque el único que da una paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Diferente a cuál paz? A la que ofrece el mundo. Diferente a la paz que te ofrece tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es una paz 100% que podemos estar tranquilos y confiados. Amén. El primer elemento, hermanos, para que podamos alcanzar un milagro es confesar palabras de bendición para nuestra vida. Creer que Dios es real y que Él puede hacer algo. Amén. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay personas, hermano, que nos menosprecian. Nos menosprecian porque de pronto no tenemos el estatus, no tenemos dinero, no vivimos en un buen barrio. Nos tocó estudiar en un colegio público por allá, lo más lejos, porque de pronto físicamente no somos agraciados. Las mujeres no son 90, 60, 90. De pronto no hay los medios para vestir bien. Y eso la sociedad nos trata de aislar y de menospreciar. Cuando estemos en esa situación, dile al Señor: tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me dignifica. Dios es el que nos da realmente la dignidad que tú y yo merecemos. De pronto para el mundo es complicado que una suegra no lo quiera a uno, porque de pronto no tenemos dinero para llevar a su hija a vivir bien. El suegro nos menosprecia, un cuñado en la empresa, los amigos cuando hacen una salida e invitan a todo el mundo menos a uno. Es complicado, pero el Señor es escudo alrededor nuestro. Él es nuestra gloria, nuestra victoria, y Él es el que levanta ¿qué? Nuestra cabeza, para que aprendamos a andar ¿qué? Con la cabeza en alto, hermanos, no mirando al suelo, sino hacia adelante. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Salmo 37, verso 4. 37, verso 4. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. Encomienda tu camino. ¿Saben qué significa eso? Cuando la palabra habla de camino, habla de futuro.
de tus planes, del día de mañana, de esta semana que comienza, del resto del año. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿A quién le encomiendas tu caminar? Hoy saliste de tu casa y lo primero que debemos de hacer es: Señor, te entrego este día en tus manos. El día de mañana, lunes, comenzamos todos a trabajar, a estudiar, a hacer muchas cosas. Señor, encomiendo este día en tus manos, encomiendo a mis hijos en tus manos, encomiendo a mi esposa, a mi esposo en tus manos, encomiendo a mis nietos, encomiendo el trabajo de mi esposo en tus manos, en el nombre de Jesús. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. Algo va a hacer el Señor. Algo hará el Señor. Si tú lo dices con fe. Amén. Dice por aquí: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y envejecido. La mayoría se lo saben, pero hay otros hermanos que no, que son nuevos en la fe. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. ¿Cuántos justos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos justos hay aquí? No porque seamos buenos o malos, sino que el Señor, por su sangre preciosa, nos hizo justos delante del Padre. Por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, nos justificó. No porque seamos buenos o malos. Nada nos podía justificar delante del Padre. Lo único era la sangre del Cordero de Dios. Amén. Una sangre limpia, perfecta, santa. Eso fue lo que nos justificó. Amén. Joven fui y envejecido, y no he visto justo. No he visto a un hijo de Dios desamparado, ni a su descendencia, ni a sus hijos. Puede, hermanos, que en este momento la situación esté maluca, esté complicada, y Dios lo sabe, pero tú tienes unos hijos, tú tienes unos nietos, tú tienes unos familiares, y el Señor se va a glorificar a través de ellos, porque lo está diciendo su palabra. Amén. ¿Se acuerdan el caso de Noemí con Ruth? Noemí fue una mujer que tenía a su esposo y tenía hijos, y se fueron del país, porque en otro país supuestamente estaba mejor la situación. Y esta mujer, hermanos, de un momento a otro se quedó sin familia, sin esposo y sin hijos, se quedó sola. Los hijos ya se habían casado, y estos hijos tenían sus dos esposas, una de ellas que se llamaba ¿cómo? Ruth. No tenía nada que ver con Noemí, con su suegra, pero la misericordia de Dios, la justicia de Dios hizo que Dios colocara en el corazón de Ruth un sentimiento y un amor por su suegra. ¿Quién iba a pensar que una nuera era la que la iba a dignificar después a ella? Porque la palabra dice: joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿Qué hizo Dios a través de Ruth? Trajo la bendición para Noemí. La persona que tú menos piensas, que tú menos crees, nunca has pensado, es la que te va a dar la mano más adelante. Y no porque ella se lo proponga, sino porque Dios hace ese milagro. Coloca en el corazón de esa persona, porque tú eres justo delante de Papito Dios, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos en el primer punto, ya tenemos un poquitico más de tiempo, podemos estar más tranquilos. Dice la palabra también, otra pildorita: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y no se cansarán. Dice la palabra en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. (40:30-31).
Es bueno que lo apunte y cómprese una cartulina, hermanos, y colocar eso ahí al frente del mesón, de la nevera, atrás de la puerta. Versículos que nos van a edificar, versículos que nos van a fortalecer en el momento difícil, en el día malo. Vamos a leer esa palabra y eso nos va a levantar, amén. Y aprópiese de la palabra del Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor nos va a renovar, hermanos. Muchos estamos cansados, física, espiritual, ministerial, familiar. Queremos tirar la toalla, queremos salir corriendo, pero la palabra dice que si esperamos en Él, Él va a renovar nuestras fuerzas. Nos va a dar fuerzas nuevas para seguir adelante. Ya no para dejar nuestro matrimonio tirado, irme con otra mujer, con otro hombre. Antes todo lo contrario, me va a dar fuerzas para amar más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, mi iglesia. ¿Cuánta gente no quiere irse de la iglesia cansada? Pero si tú esperas en el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Y si de pronto has querido servirle al Señor y no has podido, vas a terminar sirviéndole al Señor, viviendo para Él, envejeciéndose en el Señor, en los caminos de Él. No desperdicies más tu vida en otras cosas que no tienen sentido. Saca tiempo para el Señor. Estos jóvenes le dan a uno una lección tremenda. Estos jóvenes, diría uno humanamente, deberían estar por ahí jugando fútbol en Pance, pero están aquí, hermanos, bien bonitos, elegantes, temprano, y son los primeros que le están sirviendo al Señor. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer eso. Si lo hace un joven, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las águilas. No estamos solos, amén. El servicio no solamente es aquí en la iglesia, no. Es donde estemos. A veces en la empresa, en el trabajo es complicado hablar de Cristo, porque a usted no lo tienen para que vaya y predique en la empresa, no, a usted lo tienen para que haga una función clara y concisa. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Comportarnos como hijos de Dios. Ese es el mejor servicio. Rico, la palabra dice que debemos de testificar y anunciar las nuevas buenas y evangelizar. Pero mientras que estemos en estos espacios, hermanos, nuestro deber y nuestra obligación es comportarnos como hijos de Dios. Y se va a arrimar ese compañero, esa compañera al jefe y va a decir: ¿usted qué es lo que tiene? Y usted allí seguramente se le saldrán las lágrimas y dirá: Señor, vale la pena guardarse para ti, vivir para ti. Amén. Gloria a Dios. Otra pildorita, ya no les doy más. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 18 versículo 10, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. ¿Y qué? Y levantado será. Uy, qué palabra tan hermosa. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Hermanos, no importa la situación que estemos pasando, torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. A él es que tenemos que correr. A él. Corramos siempre, pero a él. Y dice la palabra: y él levantará. Él nos va a levantar, hermanos. Levantará al justo. Amén.
Hay otro elemento, segundo elemento, hermanos. Dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Hablamos de Dios, tener fe en Él. Primer elemento para un milagro. El segundo elemento es esperar. Voy aquí como en contravía. Debería de ser primero pacientemente, pero no. El Señor quiso que fuera así. Esperar. Lo que menos nos gusta, esperar. ¿A usted le gusta mucho esperar? Cuando están en esas citas médicas en la EPS y le dicen a uno a las 7:30 y son las 10 de la mañana y está uno ahí ya todo pálido, mareado, en ayunas, no puede comer y son las 10, 10:30 y nada, que lo llaman a uno y llaman a 200 personas que están primero que uno. Esperar, hermano, es lo que menos nos gusta. ¿Ha ido usted a un banco a pagar los recibos? Ve uno esa fila y uno desesperado y uno, Dios mío, que se mueva esto. O cuando vamos al supermercado a mercar y vemos 3, 4 personas delante de nosotros y nos desesperamos. Queremos que sea ¿qué? Ya, y que hubiera una caja vacía para mí nomás. No nos gusta esperar. ¿Y saben qué es lo que más le gusta a Dios? Y que aprendamos a esperar. Esa es complicada, hermanos. A nosotros no nos gusta esperar, pero a Dios lo que más le gusta es que aprendamos a esperar. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Cuando Él te va a dar algo, que lo da el día, la fecha, la hora, el minuto, el segundo preciso. Pero nosotros no logramos entender esa verdad, ese principio divino. No nos gusta, hermanos. Una mujer embarazada, 9 meses con su criatura allí, dice: lo más horrible es estar 9 meses. Yo quisiera que un embarazo durara 1 mes, 2 meses. Muy complicado, hermanos. Nos dicen el servicio va hasta las 10, 10:30 y son las 10 y nos desesperamos. Quiero irme ya para la casa. No nos gusta esperar. Y para poder ver nosotros un milagro de parte del Señor en nuestras vidas, el Señor en esta mañana nos dice que tenemos que aprender a esperar. Que no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Había un libro hace años de Luis Palau, argentino él, predicador evangelista. Su ministerio era a los jóvenes y sacó un libro y el libro se llamaba ¿Con quién me casaré? No sé si alguien de pronto lo haya leído. ¿Con quién me casaré? Y el gran problema de la juventud es ese, se la pasa todos los días: ¿con quién me voy a casar? Y en vez de preocuparse uno por eso, más bien preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tienes para mí? Tú sabes lo que yo necesito. Pero entramos en un afán y en un desespero, hermanos, y nos casamos con la persona que menos indicada. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. ¿Saben qué le pasó a Sara, a Abraham y a Sara? Dios les da una promesa y Dios lo que promete lo cumple, hermanos, sino que nosotros no logramos entender eso. Y dice la palabra que Abraham y Sara ya estaban viejos, ya estaban estériles, ya escasamente pues de pronto por ahí caminaban seguramente. Y Dios les da una promesa que les va a dar un hijo y que de ahí va a salir una descendencia que nadie la podrá contar. Y ya esta pareja ya de pronto, ancianos, se desesperaron y buscaron el plan B, quisieron ayudarle a Dios. Y lo que hicieron fue tomar el peor o la peor decisión.
Y por haber tomado esa decisión, por no haber esperado en Dios, hermanos, tomaron una decisión que hasta el día de hoy la estamos viviendo, las consecuencias. Allí, en ese error que tuvo Abraham y Sara, de allí va a comenzar también, hermanos, la tercera guerra. Eso está, hermano, listico. Problemas en los países árabes. Los países árabes no quieren a Israel. Israel para los países árabes es un problema, es una piedra en el zapato. ¿Por qué no se meten con Israel? Porque Estados Unidos lo respalda. El que se meta con Israel, dice Estados Unidos, se mete conmigo. Pero bíblicamente dice la palabra que llegará un momento donde Israel ya no lo va a respaldar. Hasta el día de hoy estamos viviendo, hermanos, las malas decisiones, consecuencias que nos causan lágrimas. ¿Por no qué? Esperar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Usted no vaya a pensar que es que a mí me gusta, yo soy muy bueno para esperar, ¿no? Ni más faltaba, soy impaciente. Y le digo al Señor, Señor, por favor. Hay gente que se pasa pidiéndole casa, carro y beca al Señor. ¿Por qué no aprendemos de Salomón? Le dijo el Señor, ¿qué quieres que te dé? Le dijo el Señor a Salomón, le dijo el Señor, dame sabiduría. ¿Cuándo le pedimos al Señor, Señor, por favor, yo quiero aprender a esperar? Señor, enséñame a esperar, que no me desespere. Pero a partir de hoy vamos a hacerlo, amén. Eso es ser hombres y mujeres sabios, mujeres sabias, aprender a esperar. Una persona, hermanos, que no espera, hermanos, comete locuras. Tercer elemento, hermanos, dice la palabra pacientemente esperé. Hablamos de Dios, la fe, el esperar, aprender a esperar. Y el tercer elemento, hermanos, y el último, para poder alcanzar un milagro de parte de Dios, para que Dios se incline a nosotros, la paciencia. No es lo mismo el esperar y tener paciencia, son dos cosas diferentes. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, busqué en el diccionario, dice, es la capacidad del individuo, de cada persona, de resistir, de aguantar, de soportar una situación adversa. Paciencia. Necesitamos ser pacientes. Les hablaba ahorita de cuando vamos donde el médico y vemos una cantidad de gente en la fila. Hay unos que son impacientes, toca que esperar, o espera, o se va para su casa. Pero hay unos que son pacientes y los ve uno riéndose y charlando y todo, pero hay otros que están desesperados y comienzan a maldecir, a renegar. Ustedes saben lo contrario de la paciencia, ¿qué es? Impaciente. Y una persona impaciente, ¿usted sabe cómo es una persona impaciente? Comienza a maldecir, a renegar, a gritar, refurfuñar. Todo le parece malo, se desespera. Para poder alcanzar ese milagro que tú estás esperando en tu vida, necesitamos ser pacientes, aprender a esperar y a tener fe en Dios el Todopoderoso. La paciencia, hermanos, no es fácil. Pero desde hoy podemos pedirle al Señor que nos dé paciencia. ¿Usted se imagina cuánto tiempo duró el salmista en esta tribulación, en esta angustia? Mucho tiempo para que él exprese y diga, pacientemente esperé en Jehová y él por fin se inclinó a mí. Semanas, meses, años, hermano, eso no le corresponde a usted. Eso le corresponde a Dios saber hasta cuándo.
Pero nuestra manera, hermanos, de asumir las situaciones adversas es tener paciencia. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Un hombre que nunca renegó, un hombre que era riquísimo. Dice la palabra que llegó a ser el más grande de todos los orientales. ¿Ustedes saben cuál es la gente más rica que hay? Los orientales, los árabes. Y Job llegó a ser el más rico, con una familia espectacular, con una esposa seguramente divina, esa mujer, no le faltaba nada. Pero un día dice la palabra que se quedó en bancarrota, en la ruina. Sus 10 hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas murieron. Y dice la palabra que él nunca renegó, sino lo que hizo fue que bendecir a Dios, darle gracias a Dios. Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Todo le pertenece a él, y sea el nombre de Jehová ¿qué? Y sea el nombre de Jehová bendito. Una persona paciente es una persona, dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículo 20, dando gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por unas cosas? ¿Por qué? Por todo. Por todo, hermanos. ¿Que es fácil hacerlo? Hermano, pero si escrito está, es porque sí se puede. Amén. Sí se puede darle gracias a Dios por todo, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Colócate en pie, hermanos, por favor. Había un texto muy lindo, dice por allá la palabra, en Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, el afán y la ansiedad. Por más, dice la palabra, que nos afanemos, no podemos añadir ¿qué? ¿Un qué? Un codo a nuestra estatura, hermanos. Por favor, entienda eso, entiéndalo en el nombre de Jesús. Por más que nos afanemos, no podemos añadir 1 milímetro, 1 centímetro a nuestra estatura. Evite esa mala energía, evite maldecir, evite tener ratos amargos, esos momentos de rabia, de ira, en donde expresamos una cantidad de cosas que después tenemos que recoger con vergüenza, porque hemos herido a personas que amamos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, le hemos dicho cosas horribles y después nos toca que recoger esas palabras. Y usted sabe lo que significa eso, por no ser personas pacientes. Una persona paciente es la que le da gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, por el día bueno, por el día malo, por el día en donde las cosas no salen bien. También hay que darle gracias a Dios por eso, amén. Y dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Termino leyéndolo otra vez, mire, con esto terminamos. Dice la palabra del Señor, levanta tu mano derecha, amén. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si tú necesitas que el Señor se glorifique en este día, en esta mañana, en su casa, en tu vida, en donde tú estés, dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, gloria a Dios, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos
y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Gloria a Dios. Deleítate en el Señor. Deleítate. No lo dejes para mañana, porque no sabemos si mañana estemos vivos. Es hoy.